las hijas me decían, nuestro padre lo que tiene es una posesión diabólica. Vieron cómo un Cristo, como ese que tenemos ahí, por ejemplo, más alto, ¿no? Sí. Pues estaba invertido. Uno de los primeros casos que realmente te impactara. A las 3 de la madrugada, en su dormitorio nupcial, ¿no? Veía como unas uñas que daban al vidrio de la ventana. ¡Pim, pim, pim! ¡Cura! ¡Que tú no puedes! ¡Esto es mío! ¡No me lo llevas! ¿Existen realmente las posesiones demoníacas? Hoy en España Misteriosa entrevistamos a un exorcista real, el padre Joaquín Sánchez, que fue nombrado exorcista de la diócesis en Tui, Vigo. Él nos contará la verdad detrás de los exorcismos, lo que nunca nos han dicho, y los casos más aterradores a los que se ha enfrentado. Empezamos con la primera pregunta, que creo que es bastante necesaria para esta entrevista, que sería, ¿qué es un exorcismo? Bueno, pues la pregunta es fácil, la contestación a lo mejor no tan fácil, pero bueno, el exorcismo es una acción, una acción pastoral, yo diría de liberación. Por eso en la acción hay gestos, hay palabras, y digo gestos y palabras, porque en esta acción que trata como finalidad expulsar al diablo, esas fuerzas diabólicas que actúan en el mundo, como lo dijo Jesús en el Evangelio. El diablo está como león rugiente buscando a quien devorar, y él tuvo que actuar con el demonio. Para poder expulsar al diablo tenemos que tener fe. No tenemos ningún poder si no nos viene de Dios, ese poder. Eso sí, cuando uno que tiene fe confía en el poder de Dios, es Dios mismo el que arroja al diablo por tu medio. Y te sientes pues feliz de poder servir de medio ante Dios, ¿no? Para poder expulsar a los demás, a los diablos. Además, Jesucristo lo mandó. Al final, cuando se iba al cielo, dejó como testamento esto a los discípulos: ir por el mundo entero, predicad el Evangelio, curad a los enfermos y expulsar a los demonios. Gratis lo recibís, dadlo gratis. Por eso no se trata aquí de qué sé yo, una acción, un trabajo remunerado, no. Si acaso, si lo hacemos bien y somos medios para lo que Dios quiere de nosotros, entonces tendremos el premio, pero no aquí abajo, sino arriba. Cuando actuamos con las manos, con todo lo que es los signos del cuerpo, ¿no? Sí. Somos de carne y hueso también, no solamente eso. Ahora, bien, te voy a decir más. El diablo no tiene las facultades físicas que no tiene ni ojos, ni cuerpo, ni nada, es espíritu, ¿no? Es algo que no puedes pero sin embargo es de naturaleza espiritual solamente. Nosotros somos espíritu y materia. Y por eso el diablo usa sicarios y se sirve de esa actuación de los sicarios para hacer el mal. El diablo para hacer el mal. Pero Dios nos ha dado este poder de echar demonios para hacer el bien a esas almas o a esas personas atribuladas y acosadas por el diablo. Dios no creó el mal, sino esa creación que Dios había hecho, sea de las cosas del mundo, sea las plantas, sea los peces del mar, las aves del cielo, los animales que están en la tierra. Eso es la bella creación de Dios, y creó al hombre a su imagen y semejanza. Antes había creado a los ángeles, pero distinta naturaleza. Naturaleza angélica podríamos decir, como superior a la naturaleza humana. La naturaleza humana es como
unión de espíritu y materia. Tenemos cuerpo y tenemos espíritu, un alma racional. Los animales no reaccionan, solamente son materia, tienen instintos, pero no tienen alma racional. Bueno, pero Dios ha creado todo este mundo maravilloso, y ha creado a los ángeles. Ahora, los ángeles fueron sometidos a prueba y muchos se rebelaron contra Dios. Y esos son los demonios, fueron precipitados al infierno. Y esos son los que hacen mal al hombre porque tienen envidia del hombre que fueron redimidos. Y eso es lo que se conocería como demonios. Claro, los demonios son personas angélicas, pero personas que tienen una inteligencia enorme. Quizás a veces pues podemos decir más aguda que la inteligencia humana, podemos decir, ¿no? La naturaleza angélica. Es muy sabio el diablo, cuidado, que no ha perdido esa condición de su naturaleza angélica. Y nos puede engañar fácilmente. Hay casas o lugares que están como poseídos o infestados por la acción diabólica. ¿Cuál fue la primera vez o la vez que considere que se enfrentó a un caso muy claro de posesión y cómo se sintió? La primera vez fue en Chile. Resulta que yo era el superior de una clínica nuestra, porque yo soy hermano de San Juan de Dios, de la Orden de San Juan de Dios, que tenemos hospitales en todo el mundo. Sí. Y yo era superior de esa clínica psiquiátrica y además superior de la clínica, de la comunidad aquella. Entonces había ahí un enfermo que se dudaba si era cosa psíquica, o sus hijas me decían, no, esto no es cosa psíquica que lo tenga que atender un psiquiatra, esto es cosa demoníaca. Y las hijas me decían, nuestro padre lo que tiene es una posesión diabólica. Y entonces vivía un exorcista en el Vaticano, el padre Gabriel Amor, famoso, ha sido muchos años, estuvo en el Vaticano a nivel de Iglesia Universal, como él tenía una práctica, porque ha muerto, ¿no? Tiene una práctica grande de exorcismos. Bien, el caso es que en aquel tiempo, estando yo en Chile, pues estas eran argentinas, eran argentinas, pero estaban viviendo en Chile y querían eso, el remedio para su padre. Ellas no estaba enfermo psíquico, sino más bien era posesión diabólica. Y tenían estas influencias, pertenecían a un instituto religioso, un instituto secular, religioso. Pero entonces tenían un interés grande y pues recurrieron allí a Roma, y Roma dijeron, bueno, pues como está en Chile, pues allí vamos a ponerse en contacto con el obispo de Santiago de Chile, la capital, y entonces que él provea, ¿no? Y traté eso, al exorcismo a su padre. Entonces el obispo, cuando está recurriendo al obispo de allí de Santiago de Chile, y entonces y está en la clínica donde estaba yo, allí, ese señor. Entonces me llamaron del obispado y me dice, oye, ¿tú te podrías hacer cargo de esto? Te damos las facultades del obispado, ¿no? Las facultades para que tú puedas ejercer de exorcista. Digo, yo eso nunca lo he hecho, le dije, nunca he hecho esto. Dice, bueno, pero ya que está ahí, tú eres el capellán, eres el superior de esa casa, bueno, pues a ver, nos lo piden desde Roma, a ver si tú puedes hacerlo. Y entonces me mandaron el ritual de exorcismo, el nuevo ritual que ya he hecho después del Vaticano II, la reforma litúrgica,
también se hizo un nuevo ritual del exorcismo. Bien, me lo mandó todo en latín y en castellano, me lo mandó. Y entonces yo digo, bueno, pues vamos a ver, vamos a hacer esto. Pero estoy hablando con él, con este, dónde estaba metido y cómo había entrado el demonio en él. Me lo contó todo. Se daba cuenta, es que se daba cuenta, no es que estuviera loco, ni mucho menos, ¿eh? Pero se daba cuenta de todo esto y cómo me contaba. Bueno, eso es largo de contar, es para un programa, sí. Eso, pero que me dio un panfleto que tenía ciclos hilado, lo había hecho él, una experiencia suya de cómo había asistido a una misa negra, a una misa diabólica, satánica. Y claro, la persona que estaba en ese momento poseída había asistido a una misa. Sí, había ido con su esposa a las afueras de Santiago de Chile. Había ido allá y habían ido los dos y fueron en un lugar dentro de un bosquecito que había allí, una casa abandonada, debía haber sido pues de alguien, pero la tenía como abandonada, como si estuviera maldecida o algo así. Bueno, el caso es que allí fueron invitados, esta familia fue invitada allí a esa casa. Y entonces no sabían, nunca habían ido allí, no sabían a ver qué era aquello y por qué habían sido invitados y qué era aquello. No sabían a qué iban. Pero vieron de ahí coches de alta gama aparcados allá y unas ruinas de la casa y dentro pues quedaban sillas y una mesa larga, ya como abandonada allí. Sí. Y entonces se quedaron extrañados. ¿Y esto qué? Hay gente aquí que no conocemos, conocían a algunos, pero así sabían que era gente de alta posición, de mucho dinero, ¿no? Por también los coches que llevaban allí, no era gente así de la plebe, como no. Y bueno, a ver qué venimos a hacer aquí. Bueno, pues ya estaba oscureciendo ya la noche. Y allí no había luz eléctrica, porque estaba, ya digo, abandonado aquello. Encendieron las velas en aquella mesa, se pudieron sentar allí en los asientos destartalados que había, y se sentaron ahí. Y eso lo ponía todo en el libro, me dejó el librito que había hecho él, ¿no? Sí. Y claro, ponían nombres ficticios. Dice, pero este es fulano de tal, este otro que pongo aquí, fulano de tal, tal. Bueno, el caso es que ¿qué consistió aquella misa negra? Ellos eran a ver qué pasaba, ¿no? Porque eran buenos católicos, y eran de comunión diaria. Sí. Y no sabían muy bien. No sabían a qué iban. Exacto. Habían sido invitados y para no desairar a los que la habían invitado, ellos fueron allá. Y entonces ya en la oscuridad, aquello con las velitas encendidas y todo eso, aquello ya se empezó a sentar, esto huele mal, esto no es una liturgia ni de nada, ¿no? Y vieron como un Cristo, como ese que tenemos ahí, por ejemplo, más alto, ¿no? Sí. Pues estaba invertido al extremo de la mesa esta larga. Y todos alrededor. Bueno. Como una cruz que estaba... Sí, al revés. Pues está al revés. Entonces aquello me extrañó ya mucho. Dije, uy, esto. Y la señora, que era muy piadosa, dice, vámonos de aquí, vámonos. Dice, oye, pero vamos a dar ahora como si nos han invitado y no sabemos qué es esto, vamos a dar un golpe de efecto, ¿no? Vamos a ver. Y al final se quedaron ahí. Bueno, él insistiendo a la señora que quedarse allí, pues eso, por respeto humano de los demás, ¿no? Y entonces empezó la cosa, la sesión, y todos esos ritos,
la misa negra, pues ya empezaron a contar experiencias y a tomar algún brebaje alcohólico o algo así, algo de alcohol, algún chupito de esos, ¿no? El caso es que así se fue como enardeciendo el ambiente, ¿no? Y llega un momento, ya después de unos decían una experiencia, otros ponían otra cosa, otros decían otra cosa. Y dice, la señora está, vámonos, pero ¿cómo nos vamos a ir ahora? Tal, igual. Y decía, espera. Y ya por fin llega el momento culmen. Llega el momento culmen y no sé si contarlo, pero yo porque lo he leído y además contado por él, ¿no? A mí me gustaría ya saberlo también. Llegamos ya a este punto. Entonces apagaron ya las velas. Quedó todo a oscuras. Ahora intercámbiense. Los matrimonios se pueden intercambiar y tener sexo. Empezó ya algo verdaderamente repugnante. Después, eran dos que hacían de allí como de acomodadores de la cosa. Iban pasando un cuenco, una cerámica, iban pasando, y allí iban echando flujos de los sexuales, de todo, pero bueno, lo que sea. Y el caso es que, ¿qué hicieron después, una vez que hicieron esta colecta? Pues tomaron unos muñequitos, fetiches se llaman, sí, que son como muñecos, ¿no? Como lo típico del vudú. Eso voy. Y entonces lo untaron ahí, en todo eso que habían recogido. Y después de tener ya todo eso, lo echaron sobre el Cristo invertido. Bueno, entonces, pues era el momento más álgido, ¿no? Entonces hizo acto de presencia el mismo diablo. Aquí ya fue algo terrible. La mujer y él no podían decir, oye, ¿qué estamos haciendo? ¿Dónde nos hemos metido? Tal y cual. Se dieron entre ellos, pero ya imposible salir. Todo a oscuras y todo aquello. Y ellos viendo todo esto. Era un matrimonio bien hecho. Y nunca habían asistido a cosas de estas, ¿no? Entonces habló el diablo. Les habló a todos ya. En aquel ambiente misterioso. Les dice, bueno, ustedes, allí hablan de usted a todos, ¿no? Ustedes me piden plata, dinero, y yo les doy dinero, les doy plata. Lo arreglo como sea, pero les doy plata. Me piden empleos. Si no tienen trabajo, yo les doy trabajo, les doy empleo, y unos empleos buenos, ¿no? Me piden sexo, yo les doy oportunidad de sexo a todos. O sea, iba planteando el diablo todo esto. Esto se lo doy yo, decía el diablo. Engañándoles, ¿no? ¿Cómo lo veían ellos? Como una transmisión que les llegaba como mentalmente. No, ellos lo oían. Lo escuchaban. Lo escuchaban, sí. O sea que se hacía ostensible a todos. Todos lo oían, lo veían. Veían a Lucifer. El demonio es Lucifer. Era el ángel de luz, ¿no? Bien, cuidado. Lucifer es el que rige la masonería. Y aquellos eran masones.
¿sabes? Había sido invitado por un masón y como son sociedades secretas, ¿eh? La masonería es una sociedad secreta, ¿no? Y sobre todo el grado 33. El grado 33. Y entonces, ¿qué pasó? Pues yo les doy todo esto, decía el diablo. Ahora, ¿qué tributo me van a dar a mí? Ahora sí, ¿qué tributo? Si yo les doy todo esto que me piden, ¿eh? Ahora ustedes se tienen que comprometer a esto. Y ya aquellos servidores o aquellos sicarios más cercanos iban dando a la situación de Dios, tú vas a ir a tal, qué sé yo, a tal monasterio, a tales monjas, y allí hay que poner este fetiche en tal sitio, en la clausura de esa casa, ¿no? Tú vas a ir a aquel sacerdote en tal sitio y que cuelgue los hábitos. Le vas a poner esto, aquí otro matrimonio, vas a ir para que se disuelva el matrimonio y se desaparezca el matrimonio. Así, bueno, pues que ya iba diciendo a unos y a otros dónde tenían que ir. Y así le pagarían el tributo al diablo, de todo que él le daba. Y además se comprometían a esto y lo tenían que hacer. Y yo he visto algunos sitios donde matrimonios me han contado que han encontrado, a lo mejor no saben cómo, a lo mejor en el colchón o debajo de la almohada han encontrado fetiches de estos muñecos. Cosas de... Eso, pues la manera de actuar el diablo, como el diablo es espíritu y no tiene empleo a los sicarios. Allí es donde, creo yo, después de hablar mucho con este hombre, allí creo yo que le entró el diablo. ¿Y cómo estaba ese señor? O sea, cuando le viste la primera vez. Bueno, él te razonaba estupendamente conmigo, y hablaba. Y entonces, mira, le dije ya, mira, me han dicho esto, tus hijas tal y cual. Mis hijas, es que no me quieren. Es terrible cómo reaccionaba ante todo esto. Y entonces, ¿cómo hacemos? Ya recurrieron, como digo, al obispo en Roma, porque una estaba en Francia y otra estaba en Italia o en España, no sé dónde estaban. Y dijeron que recurrieron a Roma, y a Roma los remitió, claro, a donde estaba él, era en Santiago. Y entonces, allí, ¿qué hice yo? Pues lo que me había dicho el obispo. Yo le llamé y ya me estuvo contando pues todo esto que te estoy contando. Y ya pues, bueno, a ver, se somete a un exorcismo. Son mis hijas que quieren que creen que yo estoy... No creía que estaba endemoniado. Entonces, por fin, un día, dice, bueno, sí, venga, vamos a hacerlo. Y bajamos a la capilla, nos pusimos delante del altar, y yo le dije, mira, vamos a emplear, me ha mandado el obispo este ritual, vamos a hacerlo. Dice, bueno, sí, pero con condiciones. ¿Cómo? Con condiciones no. O quieres o no quieres. Bueno, al fin accedió. Y empecé, en nombre del Padre y del Espíritu Santo, yo revestido y todo. Y entonces dice, Padre, no siga. Mientras no se cumpla esta condición, que mis hijas me saquen de aquí. Yo digo, pues mira, aquí no hay condiciones. O quieres o no quieres. Y entonces, digo, se quedó así eso. Y entonces lo pensó bien, se me escapó. Como se escapó de la clínica, se fue. Pues fui yo a su casa. Y claro, él no había ido a casa, se había ido a un hotel, con encargo de que pagara la familia todo eso del hotel. Y entonces la familia está en tal sitio, vamos allá. Y fui al hotel, a la pieza donde estaba él. Estoy cerrado, llamé tal, igual. No quiso salir.
Digo, soy yo el padre Joaquín, ¿qué tal? Que vengo a esto, ya sabes. ¿Quieres o no quieres? Y le dice exorcismo allí a la puerta, bueno, quiso salir. ¿Y le escuchabas de alguna manera? Por la puerta, sí, escuchábamos así. Sí, no sé, hablamos así. Él no quiso salir. ¿Y él actuaba de alguna manera extraña, de algo No, pues ahí no querés. ¿Eh? Y entonces, pues ya hice una oración de liberación allá. Y digo, la oración llega. Jesús también curó en el Evangelio, pero curó a distancia. Bueno, así quedó. Y estuvo mucho tiempo, no sé ahora qué habrá pasado de ello, ya me fui de allí. El irme yo, por ejemplo, el salir yo de esa casa, de Santiago, me trasladaron, mis superiores me trasladaron a Argentina, a raíz de eso. Pero, mientras tanto, ocurrió ya, vinieron otros casos. Y como el obispo ya sabía esto, oye, mira, que ha venido aquí otro caso. No podías hacerlo. Oye, pero este no está aquí en la clínica, este es de fuera. Oh, ya lo mira, ya, eso es. Me rogó que lo hiciera. Y sí, vino uno, vinieron más. Se formó un grupo allí de gente endemoniada. Y el primer caso, el primer exorcismo que yo hice, fue un caso terrible. ¿Cuál fue el caso así más aterrador, por así decirlo, uno de los primeros casos que realmente te impactara? Y también aprovecho para la misma pregunta, saber qué similitud puede tener un exorcismo real con lo que podemos ver en las películas. Bueno, pues había allí en Santiago el obispo auxiliar, que ahora estos días me he enterado que le han dicho cardenal. Y entonces me decía, oye, que sí, a ver estos casos que nos vienen, que no sabemos cómo hacer. Eso, tú tienes estas facultades para poder hacerlo. Ya que estás ahí con enfermos mentales y, ¿sabes? Y estas cosas, no. Bueno, pues me mandó a un joven, como digo, un joven que era profesor, estaba licenciado en psicología. Era profesor de psicología en el colegio mayor más alto que había allí en Santiago de Chile. Y ese estaba bien poseído del diablo. Ahí sí que había posesión diabólica. Sí. ¿Cómo había entrado el diablo en él? Me contó todo. Bueno. ¿Y cómo pudo ir allí? Por insinuación del obispo. Ya, cuando ya no pudo más. Tuvo 11 años me decía. He estado 11 años corriendo de secta en secta. Y siempre creyendo que iba a encontrar la luz. Le dije al obispo, bueno, pues mándamelo, ya vino. Vino él. Y me fue contando todo esto. ¡Qué vida! Era un cristiano bueno, se había casado, tenía 2 hijos, una hija y un hijo, ya mayorcitos, de unos 16 a 18 años tendrían los dos, ¿sí? Y su esposa, y claro, su esposa estaba viendo también cosas muy raras que sucedían por la noche. ¿Y cómo que así? El mal contaba todo y dice, es que ya no podemos más. El diablo ha entrado por estas ventanas que yo le he abierto, esta secta, la otra, son ventanas abiertas al diablo, para que actúe libremente. ¿Eh? Y él se entregaba a él. Y no encontraba solución en una secta, pasaba a otra, a cual peor. ¿No? Ya digo, estuvo en la masonería, estuvo en los Rosacruces, estuvo en los Testigos de Jehová, estuvo en todo esto. A las 3 de la madrugada, en su dormitorio nupcial, ¿no? Oía como unas uñas que daban al vidrio de la ventana. ¡Pim, pim, pim!
Y no una vez, sino con frecuencia, muchas noches. Daba ahí. Eso me lo contaba él, así, estando él bien, ¿no? O sea, con plenas facultades, no es que estuviera ni drogado ni nada, ¿no? Y entonces entraba el diablo, entraba. Así como en el paraíso terrenal entró en forma de serpiente, aquí entraba en forma de un toro. Y se ponía encima de la cama, con los pies así, y orinaba el toro. Ya estás bautizado, ya me perteneces a mí. Oí esas voces del diablo, que él hablaba en forma de un toro. Él veía físicamente. Lo veía, claro, lo veía y lo oía. Lo oía. Y entonces, ya estás bautizado, ya me perteneces. Oh. Entonces, ya no podía más, con frecuencia le venía esto. Y entonces dice, ya, estoy cansado de ir a un sitio y a otro y a otro. Y aquella noche ya no podía dormir. Y se fue al párroco que vivía allí cerca de su casa. Era atormentado totalmente por el diablo. Fíjate con estas apariencias, ¿no? Las apariciones del diablo de estas formas. Y entonces dice, y esto no es psicología. Yo sé muy bien lo que es la psicología, esto es otra cosa. Esto es algo, claro, además siendo profesor. Sí, esto es algo satánico. Esto excede a las fuerzas naturales y la ciencia, la técnica. ¿No? Es algo. Y esto se puede quitar, si no es recurriendo a un poder superior. El párroco, aquel, dice, yo no puedo hacer gran cosa, pero vamos a ir al obispo. Mañana por la mañana, a las 9 de la mañana, en las oficinas del obispado. Te vas a presentar allí, yo también, dijo el párroco. Bueno, y llevaba una carta escrita el párroco, que después la leí yo. Y dice, no, mira, le ponía al final, dice, nombre a un exorcista para que le pueda hacer los exorcismos a este hombre. Pero no me nombre a mí, le dijo, decía el párroco. No quería que me nombrara a él. No puedo, pero necesita un exorcista. Entonces, como tenía reciente el otro caso anterior, sí. Dice, oye, ¿podías hacerte cargo de este caso? Me llamó. El obispo bueno, más bien fue el vicario, que me llamó entonces. Dice, bueno, mira, he hablado con el obispo, el vicario, ¿te puedes hacer cargo de esto? De tu capellán de ahí, de la clínica y tal y cual. Podríamos mandar de esto, tenemos todas las facultades y todo eso. Sí. Y dice, tienes eso, como tenía ya el ritual anterior y todo eso. Y eso lo tengo todo aquí, solamente, pues eso, si me dan la licencia, las facultades para poder hacerlo, pues, como tonto, yo dije sí. ¿No? ¿Y fuiste ahí a hacer el...? No fui allí. Vino a casa. Y entonces allá, ya venía con su esposa, venían también sus hijos, también estaban, su hija más bien, en aquel primer exorcismo, estaba allá, y fuimos a la capilla que teníamos nosotros en la comunidad. Y allí empezó, bueno, pues empecé ya, yo revestido con el alba y la estola y demás, para hacer el exorcismo ya. Él quería y cuanto antes un exorcismo, quiero ser liberado de esto. Y resultó, empiezo el exorcismo, cayó al suelo. Se desplomó. Cayó así al suelo. Y yo allí de pie. Claro, esto, la primera vez que yo veía eso también. Pues sí, pero no me asusté.
antes de ese espectáculo. Yo había visto la película esta del exorcista y todo eso. Sí. Pues, con los ojos así y todo ¿Qué eso. similitud puede tener los ojos en blanco también? Sí, 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 quedan ahí. Y empezó a hablar cuando estaba ya en este estado, ¿no? ¡Cura! ¡Que tú no puedes! ¡Esto es mío! ¡No me lo llevas! Por boca de él. Sí. El diablo hablaba por boca de él. Y la voz era como la suya. Igual, pero así como, ¿qué? Como la suya. Que una voz, ¿cómo te diría yo? Satánica, porque no cabe otro apelativo. Sí, ¿no? Pero vamos, con un odio, ¡cura! ¡Que tú no puedes! ¡Que no me lo llevas! ¡Esto es mío! ¡Me pertenece! Claro, qué locura de vivir, vamos, no me puedo ni imaginar, claro, de una situación así. Entonces agarré la estola, se la puse, porque aconseja que no se ponga la mano ahí, a la boca, ¿no? Cuando estaba hablando así, yo puse así. ¡Cállate! Le dije, tú no puedes. El que puedo soy yo ahora. ¡Fuera de aquí! Ese es el exorcismo, estaba haciendo el exorcismo. Y era como gruñir. Como gruñidos, así Sí, como se puede apreciar en las sí, películas, sí. que es como salvaje. Sí, como... sí, pero es una cosa que hay que verlo o experimentarlo para imaginárselo bien, ¿no? Sí. Sí. Y entonces, ¿qué hice? Seguí con el exorcismo. Y empecé, seguía ahí con la letanía de los santos, como viene en el ritual, ¿no? Sal, este hombre, no, te conjuro por Dios mismo que salgas, tal. Todo lo que es el exorcismo, así. Con esa frase, hay un exorcismo que es el que se conserva de León XIII, del Papa León XIII, que también vio al demonio así. Hay mucho que decir sobre el Papa León XIII, que realmente puso aquellas oraciones a San Miguel contra el diablo, ¿no? Y se han estado diciendo en la misa hasta hace poco. Y entonces, en aquel momento, pues, empiezan las letanías y él seguía gruñendo, todavía está ahí, el diablo, todavía está ahí. Bueno, pero empezó a cantar. Un canto no es peor, o sea, más estridente que el rock y todo eso que te puedes imaginar, ¿no? Una cosa... En el momento que le estabas haciendo el exorcismo, él empezó a... Sí, empezó a cantar. Y yo veía que, o sea, que era un coro, no era uno solo. O sea, se escuchaba... Era una jauría de demonios, las que había allí. Qué locura. Claro, se escuchaban como más de una voz. Como en coro, ¿no? Entonces, uno solo podía hacer eso. Pero después me contó él qué era. ¿Por qué este canto? Y bien, al final ya se quedó tranquilo. Y ya le mandé levantar, digo, vamos a tomar un café, para que les queda baldaos. O sea, pues si hubieran dado una paliza, pero fuerte. Claro, y en el momento es como que salían más de una voz de él, como... Sí, no, sí. Cuando el canto se notaba que era un coro. Qué locura eso. Porque también el Evangelio sabe esto, ¿no? Somos legión. Hicieron los demonios cuando echó aquel. Bueno, pues eso. Después, pues ya tomó el café, o sea, ya terminé el exorcismo. Él estaba tranquilo, ¿ves? Pero estaba agotadísimo. Ya tomamos ahí un café, tal, se recuperó un poco de todo aquello. Y me dice, entonces me reveló cosas ya, eso, lo que había visto, lo que había sentido, durante todo ese exorcismo. ¿Qué había visto? ¿Qué había sentido? Dice que
No sé si habrán oído la ausencia del alma o la separación del alma. Es decir, el alma, cuando el diablo se apodera del espíritu del hombre, se apodera de las facultades también del alma, no solamente las facultades físicas, ¿no? Y hace cosas, ¿verdad?, de hablar y todo eso. Entonces dice que eso, que el alma parece como se desprende, el núcleo del alma, porque ahí no puede entrar en el núcleo del alma. Entonces parece que como y el alma no puede hacer nada, está mirando lo que está haciendo esa entidad maléfica, está haciendo dentro de él. En lugar de hacerlo él automáticamente, se lo hace una entidad. Claro, porque su propio alma es como que se va. No, el núcleo del alma no la puede eso, pero las facultades sí, puede tomar facultades, puede tomar la memoria, el entendimiento, la voluntad, esas facultades del alma. Eso. Y entonces, pero está viendo todo, pero está sintiendo algo que me dijo que era el mayor sufrimiento que puede tener una persona en este mundo. Que alguien esté manejando el alma. ¿Tú has visto las personas? Este me quiere manejar. No, sí. Yo soy autónomo. No, pues ahí se siente eso de una manera eso. Es, quitarle lo más característico que tiene el hombre, que es la autonomía, esa autonomía, ¿no? Y entonces, pero lo está viendo todo, como le está manejando y él que no puede hacer nada, no puede hacer nada. Y ese mayor sufrimiento, te podría contar también de esto que me pasó en un congreso de pastoral de la salud, que yo contaba esto como uno de los sufrimientos mayores que había, pero no me hicieron caso. Bueno, pues ya digo, me contó todo esto, y cuando usted estaba haciendo la letanía de los santos, bueno, todos los santos se invocan ahí, San Juan, San Pedro, San Pablo, todos los santos, ¿no? Y ruega por él, rogamos por él, ruego por él, ¿eh? Entonces, eran como latigazos que se daba al diablo. Así me contó él. Dice, yo estaba viendo eso, que es esa oración del exorcismo, era cada invocación era como un latigazo que dabas al diablo. Y cada invocación, San Juan, ruega por él, un latigazo. Y entonces el demonio, al latigazo, pues que salía, pero no quería salir, entraba otra vez, y otro latigazo, y así se cansó. Como una lucha continua. Era una lucha continua. Y entonces, ¿por qué? Y digo, ¿y por qué decís que cantaban? Pues cantaban sencillamente porque una oración del exorcismo es un tormento para el diablo. Una oración de liberación es un tormento para el diablo. Es un tormento grande. Y entonces, para no escuchar la oración, para no creyendo que así evita ese tormento, y no tiene oídos, entonces parece que lo quiere mitigar con el canto de otros, así se mitiga todo eso, y no oigo la oración, no oigo esto, y el latigazo no es tan fuerte, parece. Eso es lo que venía a decir, ¿no? Y ese fue el primer exorcismo prácticamente de facto que hice. Ya digo, el primero fue fallido, sí, pero este segundo fue terrible. Bueno, y después si te cuento de Argentina, fue terrible aquello. Llegaron ahí, porque allí tienen entra el diablo está muy extendido lo que llaman San la Muerte, un ídolo, es un diablo, San la Muerte. Le hacen capillas en las casas y todo, y el diablo pero entra. En la última semana que estuve allí, vinieron pues varias familias donde el diablo estaba dentro. Yo fui a una de esas familias, o dos, y tenían hecha una capilla a San la Muerte, en el patio que tenían ahí en su casa. ¿Cómo podrías diferenciar una persona que está teniendo una posesión real de una persona que simplemente es algo
que puede explicar la ciencia. Sí, hay casos similares. En el mismo Evangelio, cuando Jesús echa demonios, algunos dicen que no eran demonios, que era cosa psicológica de ellos, ¿no? ¿Y cómo diferenciarías? Sí. Bueno, no es fácil, ¿eh? Por eso la introducción, o sea, lo que nos manda la Santa Sede, eso, que hay que examinar bien, diagnosticar bien. A mí me han venido casos ahí. ¿Cómo sé yo de primera intención así que es demoniado o tal cual? Yo le digo, oye, a lo mejor le echo agua bendita. Y depende de su ¿Qué me quema? Y se van. Pero a lo mejor hay un vaso de agua bendita y otro sin bendecir. Le echo de la otra, de que no está bendecida, y no pasa nada. Una manera de diagnosticar, ¿no? Sí. Aquí hay alguna entidad diabólica, cuando es. O también le dices, oye, vamos a hacer una oración a la Virgen. Ella, no. Tiene un odio especial a la Virgen. ¿Por qué? Porque parece como que tienen más odio a la Virgen que al mismo Jesucristo, ¿no? Siendo la Virgen una criatura, ¿no? Al fin y al cabo. Y Jesucristo es Dios. Pero la Virgen es que es de naturaleza inferior. La naturaleza humana es naturaleza inferior a la angélica. Y Él es un ángel. Caído, pero ángel. Entonces, esa, como que nos ha quitado el puesto. Es la reina de los ángeles y de los santos. Eso ha sido encumbrada. Esa es. Ella. No la nombran. No quiere que nombremos a. Y así hay unos trucos de estos, o sea, para saber si es diabólico o no es diabólico. Si la persona realmente está en sectas o abre de alguna manera la puerta a esa entidad maligna, pues es la... Un día podemos hablar de las 7 puertas que decimos, 7, había muchas puertas, que se abren al diablo. Y la sociedad de hoy las tiene abiertas. Y aquí en Galicia hay mucho de esto.